La amargura que me invade al tener que prologar, en lugar del autor, su teoría del Estado, queda superada por la conciencia de que tengo de que la muerte fue vencida, pues a la gran destructora no le fue dado estorbar la formidable labor que de aquel poderoso espíritu. Hermann Heller compuso la obra de su vida, La teoría del Estado, luchando con sobrehumana energía contra la muerte, aquejado de una dolencia cardíaca que, con los sinsabores de los últimos años, se convirtió en enfermedad mortal. No dejó, sin embargo, de trabajar intensamente día tras día en el edificio de esta obra con una acuciadora impaciencia que era ya el anuncio del próximo fin. Anhelando vivir el más hermoso momento de su vida, la terminación de la teoría del Estado lleno de espíritu, en total madurez de planes para el futuro, de ideas y energías, la muerte le perseguía con la celeridad que le era precisa para alcanzar a aquel hombre tan lleno de vida. La circunstancia de que no haya podido terminar nuestro autor hasta su último detalle la presente teoría del Estado no puede sustraer a sus últimos días el tono del triunfo, ni reducir la importancia de este libro. Lo que Heller quería decir sobre el mundo del Estado se haya contenido, sino con todo el desarrollo que él hubiese querido, si en lo principal, en la forma en que lo dejó. El pensamiento de Heller revela ya en sus primeras producciones los gérmenes de sus frutos últimos, aunque a menudo en forma menos precisa. Del mismo modo, en esta teoría del Estado se halla también la clave para conocer su pensamiento sobre los problemas que no llegó a tratar en particular. Si por ejemplo no dejó redactado el importante capítulo referente a la soberanía, se encuentra en los demás un gran número de consideraciones sobre este tema y por otra parte, las tesis sociológicas y metodológicas de la obra conduce tan necesariamente a una precisa concepción de la soberanía que ningún lector atento puede tener dudas sobre cuál era el pensamiento de Heller en ese particular. Para facilitar tal labor de complemento de la obra, se incluye en un apéndice todos aquellos datos que figuran en los papeles que de él quedaron, concernientes a los capítulos que no pudo llegar a escribir. Aparte de eso, presenta el manuscrito tantas ediciones y correcciones de su propia mano que puede fundamentalmente conjeturarse que solo faltaba una última elaboración para su forma definitiva. Lo que poco ella habría de añadir se deduce de lo meditado de la redacción de esta, en la que, como en todos los escritos de Heller, cada palabra mantiene su esencial imprescindibilidad. Con frecuencia la formulación de una sola frase era para nuestro autor el resultado de todo un día de trabajo concentrado. La conciencia de la responsabilidad sobre lo que decía a sus oyentes o lectores no conocía límites, ni en la autocrítica ni en la intensidad de su labor. La honradez intelectual a que se sentía obligado como investigador respecto al objeto de su trabajo, su rigor en el análisis científico, que no se veía afectado ni por ansias de originalidad, ni por resentimientos, ni por la estética del sistema, han sido las que dieron a Heller su crédito como científico. Los problemas de su especialidad no eran para Heller solo interesantes temas intelectuales, ni el objeto de su investigación significaba un hecho más o menos casual. Lo que investigaba y enseñaba nacía en él, como hombre y como líder político, de ineludibles necesidades de su vivir. Los problemas que se planteaba eran resultado de la totalidad de su conciencia social y moral. Por tal razón, la problemática de la teoría del Estado brotaba de las cuestiones que presentaba objetivamente la realidad social que él sentía con la pasión del político. Este enlace vital de los temas científicos explica lo que inconciliable de su actitud con la de tratadistas que intentan soluciones formalistas para la problemática social. Según Heller, la decadencia presente de las ciencias políticas y también en parte la crisis política actual se deben a la falta de relación de las teorías políticas con la realidad y al carácter relativo de sus afirmaciones causado por su manera subjetiva de plantear los problemas. La falta de responsabilidad o mejor de conexión con lo real
De que adolece la investigación positivista la descubre ya nuestro autor en germen en un escritor de la talla de George Jelinek. El mayor peligro de esta ciencia por la ciencia adviene cuando, prescindiendo olímpicamente de los datos de la realidad, eleva a lo absoluto un factor social parcial, con lo cual puede ciertamente construir un sistema sin contradicciones, que presenta sobre todo un valor estético, pero que en la misma medida se distancia del conocimiento, lleno de sentido, de la realidad y de la dirección de la conducta social de acuerdo con un fin. Esto es aplicable tanto a la lógica normativa sin estado de Kelsen como al decisionismo sin normas de Carl Schmitt. Ambos son ejecutores testamentarios del positivismo científico, en cuanto consideran en un caso al orden normativo y en el otro al centro de poder de un modo aislado y prescindiendo de su correlación entre sí y de su preferencia a un sentido, con lo cual elevan un fenómeno parcial a la categoría de punto medular de una sistemática del Estado puramente abstracta. Prescindiendo de la línea científica concreta que no lleva a Heller a aproximarse a Kelsen ni a seguir a Schmitt, sino más bien a adoptar una posición intermedia entre las de ambos, su actitud de conocimiento, que es radicalmente distinta de aquellos, se caracteriza por la cuestión, para él fundamental, del por qué y del para qué del Estado y del derecho, superando así el formalismo político, cuestión que en nuestra época solo puede ser resuelta mediante la determinación de la función social del Estado. Por esta función social y solo por ella hay que explicar causalmente todas las propiedades, instituciones y notas conceptuales del Estado, y asimismo la referencia a la función es la única actitud fundamental posible para una comprensión esencial del Estado. Mediante esta salida de la zona de aquellas posiciones políticas y jurídicas que, desde hace más de medio siglo, valieron como único dominio de la teoría del Estado y del derecho, se amplía de nuevo el campo de esta ciencia hasta convertirla en teoría de toda la política, tal como había sido hasta el romanticismo. Por esa razón, ha de referirse de una parte a la condicionalidad utópica de la realidad estatal, al influjo que sobre ésta ejercen las supremas fuerzas ideales y morales del hombre, y a su dependencia respecto a la legitimación por ideas supratemporales, y, de otra parte, ha de tener en cuenta también la base social material de la política por medio de una sociología del Estado ampliamente desarrollada, los conocimientos obtenidos por medios sociológicos, en primer término de la realidad social, y luego de las condiciones sociales de la actividad estatal, constituyen la clave para todas las posiciones particulares de la teoría de Heller. Con tales bases es imposible caer en la metafisación del Estado, como fue la corriente desde los románticos y marxistas, la cual, con olvido de las condiciones sociales concretas de la organización estatal, refiere esta a causas no demostrables científicamente, sino solo creídas, como la raza, la clase, el automovimiento de la economía, la nación, el espíritu del pueblo o la vida orgánica propia de un Estado que se considera como persona. Heller ha demostrado de modo inobjetable que todas esas explicaciones pseudo-metafísicas del Estado nacen de la oscuridad científica y a la vez del influjo de situaciones políticas de intereses y, en contra de ellas, sostiene que el Estado hay que explicarlo partiendo de la conexión social total, en la cual al realizarse todo nuestro ser, se realiza también su lado político. Solo una investigación profunda de todos los factores particulares, tanto materiales como ideales, de la totalidad social, puede echar abajo esas nocivas leyendas sobre el poder unificador que se pretende exclusivo de algunos de ellos. Tales errores de funestas bases sociológicas por parte de la teoría del Estado y proceden de la ignorancia del hecho de que ninguno de los monumentos culturales o naturales tiene carácter exclusivo ni decisivo para el mantenimiento de la conexión de los hombres. Por el contrario, la realidad social se constituye según una estructura dialéctica de todos los factores parciales que solo pueden aislarse en la mente y que nunca se dejan
absolutizar. La constitución sin contradicciones de los fenómenos estatales de no recurrir a demiurgos semi-metafísicos no es posible, evidentemente, si se parte con Kant y los neocantianos de un individuo aislado que se estima originario y que, tanto para entenderse con los demás como para actuar socialmente, tiene que tender puentes a otros individuos, o bien que apelar a la existencia de relaciones de cambio interindividuales o a la del espíritu objetivo. Solo si se concibe al individuo a la vez como condicionado por la sociedad en su forma total y como condicionado y cooperando en la constitución de la sociedad mediante sus exteriorizaciones vitales, puede llegar a comprenderse sin teologías políticas el nacimiento no organizado de conexiones de sentido y la actividad orientada en una misma dirección, incluso de individuos que no parecen como integrando el grupo de manera inmediata. El pensamiento fundamental de la sociología de Heller, revolucionario en su aplicación, pero imprescindible para la comprensión de su teoría, es que no hay una existencia individual aislada, separable de la conexión social y esencialmente autónoma frente a ella. Solo así es posible y razonable llegar a admitir que en la constitución de instituciones sociales intervengan individuos volitivamente indiferentes u opuestos, hecho que, como es sabido, dio lugar a las más extrañas explicaciones. En tanto, el individuo, en su fluir vital, sigue vías esencialmente preformadas, colabora conscientemente e inconsciente en el mantenimiento de las ordenaciones sociales y conexiones de la actividad. Estas, de su parte, solas sí son posibles como unidad, pero a la vez, solo de ese modo pueden ser consideradas independientes de las voluntades concretas y como producidas únicamente por los actos sociales. El concepto dialéctico del yo, de este modo logrado, explica el nacimiento y la permanencia de ordenaciones sociales que no responden a un plan por la legalidad inmanente al acuerdo y unión de los hombres entre sí. Con ello se evita el caer en una metafísica social idealista que considera al espíritu del pueblo o a la idea personificada como el creador de aquellas ordenaciones, y asimismo se esquiva el peligro de incurrir en una metafisación de la sociedad en sentido materialista, para la cual la estructura social surgiría por misteriosos modos, de hechos económicos o naturales. Ese concepto del yo viene a ser de esta suerte el más importante supuesto metódico de la interpretación humano inmanente del Estado. Excusado es ponderar el alcance de tal resultado en tiempos en que domina la superstición política. A la naturaleza dialéctica del individuo, es decir, formada por muchas acciones particulares como un todo y que a su vez también reacciona sobre factores formativos, corresponde la estructura del todo social que consiste en la actividad de los individuos. Como el hombre está siendo siempre, aunque no en igual medida, formado y requerido a la vez por distintos momentos de su ser social, no puede atribuirse importancia decisiva ni absolutamente preponderante a ninguno de los contenidos parciales de esa totalidad. El Homo economicus, lo mismo que el Homo politicus, no son más que ficciones que se utilizan con fines del conocimiento científico, sin que corresponda a ellas la realidad del individuo, sino solo la de un factor parcial de su existencia. El sector de lo político toma también parte, no obstante, su innegable preponderancia social en esta articulación del todo, debiendo ser considerado como un aspecto de la actividad y de las vivencias del hombre, con el que no puede llenarse por completo el individuo a causa precisamente de aquella estructura dialéctica en su forma vital. Al señalar claramente y afirmar la necesidad de los límites inmanentes de lo político, se hace posible apreciar la legalidad específica de la política dentro del todo social, determinar su destacada importancia para todas las funciones sociales y poner así de relieve su alta dignidad, singularmente contra el desconocimiento que de su universal significación implicó el liberalismo.
Estas investigaciones, que encierran importancia suma porque analizan y relativizan la sociedad, desembocan en lo que la teoría del Estado respecta, en la idea de que toda vida común humana es una vida común determinada por normalidades y normatividades. Ordena siempre de algún modo. La ordenación de la coexistencia es así un fenómeno de la sociedad y no en primer término del Estado. Pero la capacidad de obrar para fines comunes no nace en la sociedad, simplemente en virtud de esta ordenación, sino solo mediante un proceso que se llama organización. Este es aquel proceso por el cual se pone a contribución y se aplican unitariamente actividades individuales de carácter social para lograr una acción común conforme a un plan. De este modo se acumulan primeramente numerosas y diversas actividades para ser luego puestas en movimiento, dirigidas en el sentido de la acción, es decir, actividades actualizadas por un centro de organización. De la acumulación de las actividades nace poder social, de su actuación, acción organizadora. Si el plan de unificación de la acción, de su acumulación y actuación se convierte para lograr permanencia en un orden normativo, tenemos entonces delante el tipo de organización como en general aparecen las grandes agrupaciones humanas. Es indudable que en tales organizaciones, creadas con el propósito de permanencia, la ordenación reguladora desempeñe un papel decisivo al tratar, en primer término, de asegurar la actividad y continuidad del grupo. Pero no por eso hay que ver la esencia de la organización en este orden, sino más bien en la conexión recíproca de actividades entre órganos y organizados. Estos elementos, en cuanto tales, solo es posible concebirlos correlativamente, ya que ni pueden existir organizados sin órganos, y plan de organización, ni órganos sin organizados, y sin la regularización de la conexión, dependiendo a su vez esta regulación únicamente de la relación permanente entre los factores personales. La única realidad, es decir, la actividad de los organizados, de los órganos y de la organización como un todo, hay que buscarla en la regularidad de una serie de actividades recíprocamente condicionadas cuyos elementos constituyen la organización por abajo o por arriba. El Estado, que según la aceptada expresión de Marx es la sociedad en acción, solo puede ser comprendido en su estructura esencial, si se parte del concepto supraordinario de organización. Distínguese de las demás organizaciones por el hecho de que la ordenación que regula la cooperación de todos los factores de la organización es, al mismo tiempo y en cierto sentido, objeto de la organización y de este modo viene a ser tanto condición como efecto, tanto cimiento como techo, mientras en las demás organizaciones la ordenación es meramente un medio auxiliar técnico para unificación y acumulación de las actividades al objeto de lograr un determinado fin. El sentido del Estado consiste precisamente en la garantía y perfeccionamiento de su ordenación. Esta ordenación, en cuanto a ordenación jurídica, se halla tan estrechamente ligada a los más altos valores morales que, desconociendo la vinculación dialéctica del Estado y Derecho, pudo plantearse la cuestión del cuál de ambos elementos en una valoración social debe estar subordinado al otro. La ordenación valiosa, no solo por su función técnica, es de este modo en el Estado el fin de la organización, sin dejar por eso de ser su medio. Su realización y garantía son la acción para lo cual se acumulan en el Estado actividades sociales. La determinación de la función social del Estado como aseguramiento de la convivencia y de la cooperación entre hombres es la clave inmediata para comprender los fenómenos estatales que más problemas plantean, como la soberanía, la supremacía territorial, el monopolio coactivo, la función de decisión y ordenación de un grupo social en épocas de tráfico intenso y amplia división del trabajo, reclama inmediatamente el carácter territorial por su autoridad, es decir, la posibilidad de asegurar también su eficacia en los conflictos que no procedan de miembros del grupo, la extensión de su competencia sobre toda posible fuente de perturbación.
Esa potencial universalidad de decisión solo es posible si se limita a un determinado territorio, con lo que esta determinación del límite de la acción queda unida de manera necesaria al carácter soberano del poder estatal. Este, por su parte, es un fenómeno que surge como consecuencia de lo complicado de la moderna sociedad y de lo amplio de sus relaciones de intercambio, lo que impone una unidad de decisión común para que quienes no se hayan unido por ninguna comunidad de contenido. La naturaleza puramente formal, por ser material, de estas extensas relaciones es lo que, a falta de una compenetración y armonía de carácter comunitario, hace precisa una organización central, conforme a un plan de orden social y con ello una instancia que establezca, garantice y perfeccione el derecho. Si es verdad que esta organización para la creación del derecho tiene, como es natural respecto a los preceptos jurídicos positivos, el carácter de soberanía porque los condiciona, sería erróneo y supondría un absoluto desconocimiento de las bases del sistema hegeliano el atribuir a su concepto de soberanía parentesco con las teorías integrales del Estado o con las ideas del decisionismo. Los críticos que se han ocupado de la tesis hegeliana desde la publicación de la Soberanía en 1927 pasan por alto el hecho, premisa sociológica de la conclusión jurídica, de que socialmente no existe una voluntad humana libre de normas y, por otra parte, que una norma solo puede desplegar eficacia por medio de un querer humano. No existe norma ninguna que, como tal, sea ya, entre comillas, factor de la vida social. Solo puede serlo mediante su concreción a través de actos reales de voluntad humana. Si estos vale para los mandatos de la ética, cuya validez sin duda es independiente del querer efectivo, en medida mucho mayor ha de valer para las normas jurídicas, cuya validez está condicionada por su eficacia social. Su positividad depende sobre todo del acto de individualización de los principios jurídicos básicos en mandatos o prohibiciones concretos. Es indudable que tanto la lógica como sociológicamente tal función solo puede ser cumplida por una instancia realmente independiente situada sobre el orden jurídico. Esta función de individualización de preceptos jurídicos es la que, más aún que la otra, sin duda importante garantía supone la soberanía de un poder que establezca y desarrolle el derecho. Se cometería la mayor injusticia con el jurista Heller si se interpretara la legibus solutio de esa voluntad de decisión como libertad pura y simple frente a toda norma, por encima de toda voluntad creadora de derecho. Coloca Heller principios jurídicos generales de contenido ético o lógico constructivo que engendran y limitan todas las posibilidades de contenido de un derecho positivo. Solo dentro del círculo de estas representaciones de lo que es recto pero todavía no derecho, puede el poder creador del derecho adoptar su decisión para dar carácter positivo a los preceptos jurídicos concretos. Tanto la conciencia de la voluntad que manda como la que obedece están determinadas por los contenidos de estas representaciones, lo cual significa que solo puede ser considerado regularmente como precepto jurídico y como tal obedecido lo que se deriva de principios jurídicos, de la misma manera que el que quiera hacerse entender ha de observar las reglas del lenguaje. Quien aspire a mandar con carácter de permanencia, es decir, por la vía del derecho, ha de hacerlo dentro de los contenidos jurídicos conocidos por los destinatarios de la norma, o sea, por medio de una decisión sometida a los principios jurídicos válidos en el grupo social. Claro es que no hay que confundir esta vinculación normativa de la voluntad de decisión con la reedición de las concepciones justnaturalistas. Precisamente lo que constituye la esencia del derecho natural falta en la noción hegeliana de los principios jurídicos,
a saber, la validez de normas jurídicas a priori, con independencia de la conducta humana del tiempo y del espacio. Existen también, sin duda, de acuerdo con las recientes indagaciones, ciertos principios jurídicos cuyo contenido es necesariamente un elemento constructivo de toda clase de orden jurídico o está tan unido a la naturaleza humana que su validez se extiende a periodos relativamente largos y a amplias zonas. Pero el contenido ético material del derecho, en lo esencial, sigue la corriente de la historia y depende de las circunstancias de la comunidad cultural a qué pertenece y que lo realizan, y sobre todo los principios jurídicos, tal como los entiende Heller, se diferencian de toda especie de derecho natural en que no pretenden como una positividad inmediata por sí mismos, sino que solo tienen validez ideal, mientras que la realidad social no entre los preceptos jurídicos que son su concepción positiva. Esta relativización de los principios jurídicos a la sociedad que los produce no pretende naturalmente despojarlos de su dignidad supratemporal y de su vinculación a los más altos valores morales de la existencia social. Así hay que entenderlo si la justificación del Estado se vincula a la ejecución y respeto de esos principios jurídicos. Lo único que puede justificar la pretensión del Estado al máximo sacrificio de los individuos en su significación en cuanto realizador de esos supremos principios que estima, entre comillas, eternos. El hecho de que la conciencia jurídica individual se revele desde un punto de vista moral en manera absolutamente justificada contra un poder estatal que no cumple el objetivo antes señalado, no es más que el necesario correlato de la soberanía del poder de decisión del Estado. Esta sumisión fundamental del poder del Estado a principios jurídicos suprapositivos es ciertamente una de las más viejas tesis de la doctrina del poder político. La necesidad de restaurar la conciencia perdida de la relación dialéctica Estado-Derecho y cimentarla con todos los medios de que dispone la moderna doctrina resalta del hecho de que incluso en los medios socialistas no se conoce otra justificación entre comillas del Estado que la idea nacional, creyéndose que si se desvaloriza este principio, se priva al Estado de su sostén ideal. Antes, esta ignorancia de los datos reales presenta enorme importancia para la nueva ordenación de la realidad política, el dejar bien sentada, con científica claridad, la relación necesaria en que se halla el Estado respecto al derecho. Sin un poder estatal soberano orientado según principios jurídicos, ni es posible una creación con sentido de normas jurídicas, ni puede asegurarse una aplicación y ejecución iguales de las mismas. Pero, de otra parte, sin la forma del derecho henchida de principios suprapositivos, el Estado no tendría poder ni legitimidad. Basta esta somera exposición de rasgos fundamentales de la doctrina de Heller para comprender hasta qué punto es difícil reducirla a fórmulas y definiciones. Menos que cualquier otro objeto se adecua el mundo político-social a un encasillamiento en un sistema lógico cerrado. Más bien hay que comprenderlo tal como es, como realidad de la conducta humana, dialéctica, viva y por consiguiente contradictoria. Por eso trata Heller, más que de ofrecer a sus lectores resultados definitivos, de enseñarles el modo específico cómo se deben tratar los fenómenos estatales de acuerdo con la pluralidad dialéctica de este dominio. Las definiciones, que no eran para él sino medios auxiliares de mnemotécnicos, solo se deben comprender desde el punto de vista de la conexión total y únicamente son exactas en relación con la totalidad político-social. Tomadas aisladamente, no son más que una exigencia del método discursivo del pensamiento analítico que, para fines de conocimiento, separa el momento parcial del conjunto a que pertenece sin que ello suponga atribuirles valor absoluto. Quien desee ser justo para con la concepción helleriana debe tener siempre presente el fundamental tono dialéctico del libro y ha de percatarse a sí mismo de que esta obra no es de fácil lectura, porque en ella no se va gradualmente hacia un objetivo determinable, sino que supone una elaboración constantemente renovada
de las diversas relaciones de cada uno de los momentos de la realidad estatal y política. Puede muy bien suceder que este esfuerzo que Heller exige de sus lectores se oponga a una fácil popularidad de la obra, pero si ninguno de los grandes teóricos de la política que la historia ha conocido sacrificó jamás la profundidad de su pensamiento científico a la popularidad que pudiera alcanzar, una actitud semejante no ha de reducir a todas luces el valor y el influjo de la presente teoría del Estado. El político Hermann Heller, hombre de apasionada voluntad para la acción social, estaba convencido de que sólo una fundamentación científica profunda podía ser garantía de una duradera permeación de la vida política por una doctrina del Estado. No era su propósito llegar a ejercer influjo mediante una construcción más o menos arbitraria, dictada solo por anhelos para el futuro, sino haciendo apelación a las fuerzas autodeterminantes del hombre por medio de un análisis crítico y penetrante de las conexiones políticas. ¿Qué perspectivas no abre a la actuación social de las energías creadoras del hombre una doctrina funcional del Estado que elimine de éste toda irracional divinización, considerándolo como una organización, y que de otra parte, al demostrar racionalmente su función social, destaque toda la dignidad de sus posibilidades de creación? Revélase entonces el valor que para el destino del hombre entraña lo político, esta zona suprema por ser universal de la razón humana. La esencial universalidad, la amplitud y alteza de la función política, empero, ponen de relieve la importancia de todas aquellas cosas que por su naturaleza nunca pueden ser objetos de regulación estatal, sino que siempre se dejaron a la responsabilidad autónoma de la conciencia humana.